Pues muy bien, muchísimas gracias para todos los que nos acompañan, las y los que nos acompañan en esta nuestra última conferencia del 2024. Pues bien, para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza, soy abogado, especialista en reclamaciones de seguros, socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Ya tenemos 26 años ininterrumpidos brindando servicios de asesoría y consultoría especializada en reclamaciones de seguros. Fíjense cómo pasa el tiempo. 11 conferencias en este 2024 logramos completar. Esta es la última del 2024, año en el que le dedicamos todo este esfuerzo y este tiempo a compartirles a los agentes de seguros y a sus colaboradores la forma más optimizada para gestionar los rechazos de siniestros. ¿Y por qué esto es importante? Porque un agente de seguros poco a poco va creciendo y llega un momento en que su cartera empieza a tener un nivel importante de siniestralidad y en esa siniestralidad, afortunadamente, las aseguradoras, la mayoría de los siniestros, los cubren, los pagan, los indemnizan, pero no todos corren con esa misma suerte y llegamos a tener rechazos de nuestra cartera de clientes. Y cuando tenemos un rechazo, pues a lo mejor cuando eres inexperto, cuando vas empezando, pues te entra el pánico y dices, ¿qué hago con este rechazo? Lo primero que haces es buscar con los contactos de la aseguradora cómo lograr revertirlo, cómo alguien de adentro de la aseguradora te apoya, te echa la mano para que puedas tú conseguir que a tu cliente le paguen. Muchas veces lo consigues definitivamente, o poco a poco a la medida que vas teniendo más experiencia y vas teniendo más conexiones en la aseguradora y vas teniendo más argumentos que exponer, pues empiezas a conseguir que se reviertan algunos más. Otros se pagan como pagos comerciales y cuando no logras que se reviertan y cuando tampoco logras que los paguen en la vía comercial porque ya se agotaron el presupuesto de ese año y tu siniestro ya no lo pueden pagar comercialmente, pues muchas veces los agentes de seguros lo que terminan es pagándolos de su bolsa. Me ha tocado, lo he comentado muchas veces en estas pláticas, observo que los terminan pagando de su bolsa. ¿Por qué? Pues con el ánimo de no perder el cliente, porque un cliente que no le pagan un siniestro, pues no se refiere a la aseguradora, generalmente se refiere al agente de seguros y su molestia pues no anda diciendo, tal aseguradora no me pagó. Más bien lo que hace es difundir que pues su agente de seguros no le respaldó y eso es una pérdida de prestigio. Entonces, hay muchas razones importantes por las cuales un agente de seguros y sus colaboradores deben de tener el ABC de cómo reclamar o cómo gestionar el rechazo de un siniestro. En este caso, el tema es de especial relevancia porque en este 2024 y 2023, para cuando diseñamos este título, teníamos una experiencia acumulada de como unos 3 años donde habían estado llegándonos muchos rechazos de pólizas de autos donde a los asegurados se les rechazaba su siniestro por dos causas principales. Hay muchas otras, pero hay dos principales y ahorita son las que me voy a enfocar en esta plática. Porque el vehículo que participó en ese siniestro o que es la materia del siniestro estaba utilizado como un vehículo de una plataforma para transportar personas de un punto a otro o era un vehículo que estaba siendo utilizado para transportar mercancías, para transportar bienes de un punto a otro, bajo la figura de muestras para venta o de muestras para exhibición. En ambos casos, los argumentos de las aseguradoras son de que al haber existido un cambio en el uso del vehículo, se generó una agravación del riesgo. Y al haberse generado una agravación del riesgo, eso a la aseguradora le facultaba o le permitía declinar o rechazar el pago del siniestro. Pues sí, por lo menos todos esos siniestros rechazados, las aseguradoras consideran tener la razón, consideran que es fundado su rechazo y al ellos demostrar o considerar que han demostrado que se hizo un cambio en el uso del vehículo, pues decidieron rechazar. ¿Pero qué creen? No es suficiente con demostrar que hubo un cambio en el uso del vehículo para que ese rechazo proceda legalmente. Hay que hacer una aclaración. Una cosa es que proceda para la aseguradora y otra cosa muy diferente es que proceda legalmente.
Y que proceda legalmente significa que la compañía de seguros ante un juzgador demostró su causal de rechazo y la probó plenamente. Y si no la prueba plenamente, significa que legalmente no está demostrada. Y si no está demostrada legalmente, entonces ese rechazo lo más probable es que va a terminar siendo infructuoso, va a terminarse dictando una sentencia donde se condene a la aseguradora al pago. No importa si se cambió el uso del vehículo o no. Vean qué importante es lo que les acabo de decir. Para el juez ya no es relevante si se cambió o no, sino que lo que va a tomar en cuenta son otros aspectos muy importantes que son los que ahorita les voy a comentar y además les voy a compartir unas tesis aisladas de los tribunales federales. Creo que una de ellas es de colegiado y otra que agrupa a colegiados de dos regiones, el norte y el sur. Entonces, son temas muy importantes, no porque se haya cambiado el uso del vehículo. Número uno, para empezar, la compañía tiene que demostrar que hubo un cambio de uso. Número dos, que ese cambio de uso tuvo influencia en el siniestro y ahorita van a ver por qué. Si no demuestra que tuvo influencia en el siniestro o si no rescinde por agravación del riesgo, cómo esas omisiones de la aseguradora son suficientes para declarar fundada la acción de pago de ese siniestro. Pues entramos de lleno, Marcela, por favor, ayúdame leyéndome el título de la conferencia de este día. Muy bien, el título es Gestión del siniestro por cambio de uso de vehículo asegurado. Adelante. La primera diapositiva es el rechazo del siniestro. Se desprende la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. La formalidad, la fundamentación y la motivación. Los rechazos de los siniestros deben de ser por escrito. Siempre deben de ser por escrito. No pueden recibir ustedes un rechazo verbal. Debe ser por escrito. ¿Por qué? Porque aun y cuando el contrato de seguro es consensual y no requiere la forma escrita, eso es otra cosa. Hablando de comunicaciones en materia de seguros, todas, pero todas las pólizas, si no me creen, pónganse a leer las condiciones generales de la que quieran. En todas las condiciones generales de las pólizas de todos los ramos existe una cláusula que se llama comunicaciones y esa clausulita general lo que hace es imponer la carga al asegurado y a la aseguradora de que todas las comunicaciones deben de ser por escrito. Entonces, si todas las comunicaciones deben de ser por escrito, la carta que contenga el rechazo del siniestro también debe de ser por escrito. Entonces, la formalidad de los rechazos debe ser siempre por escrito. Dependiendo de las circunstancias de cada caso, vamos a poder pedir la ratificación de esa carta de rechazo si así es conveniente. Entonces, debe ser por escrito y debe de contener mínimamente dos aspectos. Debe estar fundada y motivada o fundada y razonada, que no es otra cosa más que exponer el fundamento jurídico, técnico o contractual que le sirve de sustento a la aseguradora para rechazar ese siniestro y explicar por qué esta aseguradora considera que se ha actualizado esa hipótesis prevista en la ley, prevista en las condiciones generales o prevista en alguna norma. ¿Por qué considera la aseguradora que se actualizó la exclusión prevista en el capítulo de exclusiones? ¿Por qué considera que se actualizó tal precepto de la ley sobre el contrato de seguro u otro precepto de alguna otra normatividad que de haberse actualizado, la aseguradora considerare que tiene razón suficiente y fundada para rechazar ese siniestro? Entonces, debe de estar por lo menos señalado el artículo, el texto, el párrafo, la exclusión que viene invocando la aseguradora y una explicación, aunque sea breve pero clara, de por qué ella considera que con los documentos que ustedes le aportaron como asegurados, bueno, aquí en la mayoría no son asegurados, que los asegurados le aportaron más lo que sus áreas de investigación y ajustadores obtuvieron, entre la suma de lo que se aporta por el asegurado más lo que el asegurador obtiene, ¿por qué considera que con eso se actualiza una de las hipótesis o premisas establecidas en alguna ley o en alguna condición o alguna exclusión que le facultan para rechazar el siniestro? Entonces, eso es el rechazo, esa es la formalidad. Entonces, no se les olvide, por escrito, fundada, motivada y
Si lo que ahí les explicaron no les hace sentido o no lo logran comprender, siéntanse con la confianza y con el derecho de pedirle a la aseguradora una mayor amplitud, una mayor aclaración o precisión en lo que viene diciendo. Y no solamente eso, sino que además tienen ustedes derecho a que les aporten todos los documentos e informes que le están sirviendo de base para rechazar ese siniestro. Pues obviamente los documentos e informes que el asegurado les aporta, pues eso los podemos obtener del asegurado, eso no tenemos mayor problema. Pero un expediente de un siniestro no solamente se integra con lo que el asegurado aporta, sino se integra con documentos e informes de terceros que pueden llegar por cualquier vía y muchos de ellos llegan por medio de los investigadores y ajustadores y representantes de las aseguradoras. Entonces, como esos documentos no los conocen ni ustedes ni el asegurado, pues lo más prudente es pedir que nos comparta la aseguradora una copia o un duplicado de ellos para poder analizarlos y poder tener mayor contexto de la fundamentación de ese rechazo. Ahora sí, vámonos a la que sigue, Marcela, por favor. La causal del rechazo. Se desprende la entrega de la póliza, la explicación de la póliza, la claridad y precisión. Cuando la causal del rechazo está fundada en la póliza, vean qué importante. Si está fundada en la ley, pues lo único que tiene que hacer la aseguradora es citar el artículo, el precepto que viene invocando. Y no tiene mayor problema, no tiene que acreditar que ustedes conocían la ley, porque aunque no conozcamos la ley, eso no nos exime de su observancia. Entonces, cuando el fundamento es un precepto legal, pues la compañía lo único que tiene que hacer es citarlo y demostrar por qué se ha actualizado la hipótesis de ese precepto. Pero cuando la aseguradora invoca un texto, un párrafo, una cláusula, un endoso, una exclusión, un convenio expreso, una limitación que viene en la póliza, cuando ella decide rechazar invocando un texto, un párrafo o cualquier condición que forma parte de la póliza, va a tener que probar que se la entregó al asegurado. ¿Y por qué va a tener que probar que se la entregó? Porque el artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro dice, expresa literal y claramente que la aseguradora, no el agente de seguro, sino la aseguradora, entregará una póliza que deberá contener, y ahí menciona el artículo 20 que debe de contener por lo menos una póliza. Entonces tendrá que demostrar que la entregó, tendrá que demostrar que la explicó, tendrá que demostrar que lo que viene citando coincide de forma clara y precisa con la condición, con la cláusula, con el endoso pactado en la póliza, que existe total claridad y precisión entre lo que viene la aseguradora argumentando y el texto que viene citando o refiriendo que le sirve de fundamento. Entonces, vean todo lo que la aseguradora tiene que pasar, todas las dificultades que la aseguradora tiene para poder sostener un rechazo ante un juzgador. Por eso, cuando existe un rechazo de un siniestro, ustedes como intermediarios y sus colaboradores deben de estar bien tranquilos. ¿Por qué? Porque el rechazo lo va a tener que sostener la aseguradora, lo va a tener que alegar y probar. Si no lo alega correctamente o no lo prueba, entonces ese rechazo no va a poder ser sostenido legalmente y terminará dictándose una sentencia donde condenen a la aseguradora a pagar ese siniestro que había rechazado. Fíjense, no es el asegurado quien debe de demostrar que la aseguradora no tiene razón al rechazar. Y eso es un error muy común. Buscan cómo ir a justificar que no debió haber sido rechazado y muchas veces funciona. Y muchas veces se trata de un simple error, de una simple apreciación incorrecta. Entonces, los rechazos por falta de información o documentación, pues pareciera que son sencillos de subsanar o de revertir, aportando esa información que la aseguradora dice que no tuvo a la vista o que no tuvo al alcance. Pero no todos los rechazos se fundamentan en la falta de documentación. Cuando la aseguradora se fundamenta
en la póliza, en alguna consideración del expediente del siniestro, ella lo tiene que probar. Y no es el asegurado quien tiene que ir a demostrar que no es procedente el rechazo. No es eso lo que uno tiene que demostrarle a un juez. Yo nunca le voy a decir, señor juez, este rechazo no es procedente y quiero que me paguen. Y por esto, y por esto, y por esto no es procedente. No, así no se expone. Lo que yo le voy a ir a decir al juez es, señor juez, yo tengo una póliza que estaba vigente a este día y tuve un siniestro dentro de su vigencia. Y este siniestro, de acuerdo a la póliza, se encuentra amparado. La colisión del vehículo, el robo del vehículo, el robo, lo que haya sucedido. O me lo robaron o lo colisioné y tengo una pérdida material. Cualquiera de las dos ocurrió dentro de la vigencia de la póliza, ocurrió en el territorio nacional. Vamos a pensar que tenemos una póliza para vehículos nacionales. Dentro de la vigencia estaba pagada la póliza y eso es todo lo que le tengo que decir al juez. Y la aseguradora hasta ahorita, juez, no me ha pagado. Por favor, dicta una sentencia y condénala a que me pague y que me pague en unidades de inversión y que me pague mis intereses moratorios capitalizables. También quiero que me paguen mis intereses moratorios. Y algunos otros gastos, si fue una colisión, y que me pague los gastos de la grúa, y que me pague los gastos del corralón y algunos otros gastos que se erogan cuando hay un accidente automovilístico. Eso es lo único que le tengo que decir yo al juez. Y la aseguradora, cuando pasa el expediente a sus abogados van a decir, mire juez, si es cierto que hay una póliza, si es cierto que hay un siniestro, a veces dicen que no es cierto que hay un siniestro, casi siempre sí dicen que hay una póliza, pero no le voy a pagar porque ¿qué? Cambió el uso del vehículo asegurado y por lo tanto no le puedo pagar. Todo lo que la aseguradora diga lo va a tener que probar. Y si no le prueba al juez que tiene la razón, entonces el juez lo que va a decir es que se declara infundada la excepción o la defensa y va a condenar a la aseguradora. Pero vean qué simple es conseguir que ese siniestro sea pagado. Solamente hay que gestionarlo correctamente, con los expertos correctos. Si ustedes como intermediarios no son expertos en el litigio de los contratos de seguros, no son expertos en el litigio mercantil y menos en la materia de seguros, pues lo más recomendable es que ustedes tengan un aliado, siempre tengan a la mano un abogado que sea experto en esa materia, alguien que pueda gestionar correctamente ante un tribunal, porque cuando ustedes gestionan ante la aseguradora, como ya lo dije hace rato, muchas veces obtienen que se revierta el siniestro, pero cuando no obtienen esa reversión, cuando no se cambia esa opinión de la aseguradora, porque un rechazo no es más que una opinión, no es una verdad legal, pero que 8 de cada 10 opiniones que dan en ese sentido pues terminan siendo revocadas en los tribunales. ¿Eso qué les dice? Pues que la opinión es muy respetable, pero no siempre es acertada. Entonces, es muy probable que al rechazar las aseguradoras cometan errores u omisiones. No crean que los errores u omisiones solamente son para los asegurados, ¿no? Entonces, muy importante, la aseguradora debe probar que tienen la razón. Por eso es muy importante que gestionen correctamente ustedes y sus colaboradores. Ahora sí, vámonos al siguiente capítulo y van a ver que no solamente tienen que probar que la entregaron, que le explicaron, que se es clara y que es precisa y que coincide la hipótesis prevista, sino que además tienen que probar otras cosas más y en cada rechazo se tienen que probar muchas otras cosas atendiendo a cada caso particular. Y ahorita van a ver que no solamente es eso que les dije, sino que hay otros obstáculos que tienen las aseguradoras que hacen que se les dificulte sostener sus rechazos ante los tribunales y que eso debe de hacerles a ustedes pensar y sentir que revertir un rechazo, si se gestiona correctamente, tiene muchas probabilidades de éxito. Vámonos a la que sigue, Marcela. Criterios jurídicos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2025-183, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, 10ª época, materias civil, tipo jurisprudencia. Contrato de seguro de automóvil. Si la aseguradora tiene conocimiento de la grabación del riesgo y no lo rescinde unilateralmente en el plazo legalmente establecido,
esta no produce sus efectos y por ende aquella no queda liberada de sus obligaciones. Hechos. Un asegurado demandó en la vía oral mercantil de una aseguradora, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato de seguro y el pago de pesos equivalente al valor comercial del vehículo siniestrado. La demandada se decepcionó en el sentido de que el actor incumplió en el contrato de seguro y como consecuencia existió una agravación esencial del riesgo, puesto que en la póliza se estableció que el uso del vehículo asegurado era particular y el mismo fue utilizado para brindar el servicio de transporte en una plataforma digital. La autoridad responsable declaró fundada la excepción y determinó que cesaron de pleno derecho las obligaciones de la compañía aseguradora. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, cuando la agravación del riesgo fuera procedente por el hecho de que el vehículo asegurado al momento del siniestro estuviera siendo utilizado para el servicio de transporte de personas en la aplicación de alguna plataforma digital distinto al uso de servicio particular referido en la póliza o contrato de seguro, si la aseguradora tiene conocimiento de esa grabación y no rescinde unilateralmente el contrato, es decir, no hace del conocimiento del asegurado o de sus beneficiarios su voluntad en ese sentido en forma auténtica y en el plazo legalmente establecido, la agravación del riesgo no produce sus efectos y por ende la aseguradora no queda liberada de sus obligaciones. Justificación. Lo anterior porque es necesario que la decisión de la aseguradora sobre el ejercicio de la facultad de rescindir el contrato se haga del conocimiento del asegurado o de sus beneficiarios en forma auténtica y en el plazo establecido expresamente en el artículo 58, fracción 3 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que prevé que la gravación del riesgo no producirá sus efectos si al recibir la empresa el aviso escrito de ésta no comunica al asegurado dentro de los 15 días siguientes su voluntad de rescindir el contrato, por lo que debe estimarse que la empresa renunció tácitamente al derecho de hacerlo por esa causa. Esto son tesis y son criterios muy recientes que seguramente a lo mejor en 2, 3, 5 años van a cambiar o van a perdurar más tiempo. Pero lo importante aquí es que vean qué dijo el juzgador. Vamos a llamarle al juzgador. Oye, sí es cierto que se cambió el uso del vehículo. Eso no está sujeto a discusión. Este señor dijo que estaba asegurando su vehículo como vehículo particular, pero cuando le pasó el siniestro, el vehículo estaba siendo utilizado en el transporte de personas. Pero no importa, dice la Corte, en los tribunales colegiados, no importa que haya estado siendo utilizado como vehículo para transportar personas. ¿Por qué? Porque en este caso concreto dice, la aseguradora no hizo uso de su derecho de rescisión. Sí probó que se estaba utilizando para un fin distinto que el uso de vehículo particular. Sí demostró que se usaba para prestar servicios en una plataforma. Pero aún y cuando se demostró eso, aseguradora le vas a tener que pagar porque eso no te libera de la obligación, ya que si querías liberarte de esa obligación, debiste haber rescindido el contrato por agravación del riesgo, dice. Entonces, fíjense que no solamente la aseguradora está obligada a probar lo que dice, sino a demostrar que cumplió con ciertos requisitos y con ciertas obligaciones que están en la ley. Y aquí le vienen diciendo, pues sí, efectivamente se utilizaba para algo distinto, pero si tú supiste, debiste haber rescindido, y si no rescindiste, entonces se entiende que renunciaste al derecho de rescisión por esa causa, y si renunciaste a tu derecho de rescisión, entonces tienes que pagarle. Vean lo importante. Esto es independiente de la causal de agravación del riesgo, porque puede que yo haya demostrado como aseguradora que se cambió el uso del vehículo, pero no solamente tengo que demostrar que se cambió el uso del vehículo, sino de que ello constituye una agravación del riesgo y que el siniestro se actualizó precisamente por esa agravación, porque si no demuestra que la agravación tuvo influencia en el siniestro, entonces
tampoco va a poder liberarse de la obligación, ya que cuando hablamos de la agravación del riesgo, les dije que no era suficiente con que la aseguradora acreditara la agravación del riesgo, sino que tenía que demostrar que esa agravación fue la causa determinante del siniestro. Entonces, eso lo tiene que probar la aseguradora. Fíjense, cada cosa que la aseguradora dice, la tiene que probar. Y si no la prueba, va a terminar siendo condenada al pago de ese siniestro. Entonces, son muchas hipótesis y todas ellas, el asegurado lo único que tiene que hacer es tener un buen abogado, un buen gestor, un buen intermediario, decirle al juez que tiene una póliza y que tiene un siniestro y todo lo que sigue será un esfuerzo que tenga que hacer la aseguradora a través de sus abogados. Y si no lo hacen correctamente y si no cumplen con todos los requisitos y si no lo demuestran fehacientemente, entonces lo más probable es que nos digan en un juzgado que tenemos la razón y que nos tienen que pagar ese siniestro, porque ya ocurrió dentro de la vigencia de una póliza. Vámonos ahora al siguiente criterio, por favor. Claro que sí. Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2023321, instancia plenos de circuito, 11ª época, materia civil, tipo jurisprudencia. Contrato de seguro de vehículo. La grabación al riesgo contratado se actualiza por regla general cuando el asegurado omite manifestar que se utiliza para el servicio de transporte mediante el uso de plataformas digitales y el siniestro acontece al prestarse el servicio. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al analizar diversos juicios orales mercantiles en los que se reclamó el pago del contrato de seguro de automóvil y las compañías aseguradoras opusieron como excepción la agravación del riesgo que sustentaron en el hecho de que el siniestro ocurrió cuando se prestaba el servicio de transporte a través de vehículos inscritos en una plataforma digital. Llegaron a criterios discrepantes, pues mientras uno concluyó que dicho servicio de transporte era de carácter público, el otro señaló que era privado. Criterio jurídico. El Pleno en materia civil del primer circuito determina que el servicio de transporte a través de vehículos inscritos en una plataforma digital es público, porque acorde con los criterios orgánico y funcional o material, los cuales son definitorios en la teoría del servicio público, el transporte constituye una necesidad de carácter general que el Estado debe satisfacer y regular, y que en el caso se caracteriza porque tiene una finalidad de lucro y especulación comercial y por tal motivo, si al contratar el seguro, el asegurado omite manifestar que se utiliza para prestar dicho servicio y el siniestro acontece al realizar el mismo, entonces se actualiza la agravación del riesgo que excluye el pago del seguro salvo que el siniestro no haya sido consecuencia directa e inmediata de él. Justificación. Lo anterior es así, pues el servicio de transporte constituye la satisfacción de una necesidad de carácter general regulada en los artículos 1, 2, fracción 1, 5 y 9, fracción 84 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, así como 47 y 57 a 59 de su reglamento, que establece la planificación, regulación, gestión y orden de la movilidad de las personas en esta entidad, las cuales tienen por objeto garantizar el poder de elección que permite el efectivo desplazamiento de estas, a fin de satisfacer un fin exclusivo en el desarrollo de la sociedad, y por tanto que normativamente esa modalidad en el servicio de transporte sea de carácter público impropio, con independencia de que el servicio de que se trata se preste a través de vehículos inscritos en una plataforma digital, ya que ésta no es obstáculo para establecer su calidad de público impropio, por tres razones esenciales. Inciso A, porque ese software es una herramienta para el uso de la aplicación a través de la cual se solicita el servicio y lo realiza un conductor registrado en la compañía de que se trate. Inciso B, porque acorde con los criterios orgánico y funcional o material que forman parte de la teoría del servicio público, el transporte que se presta a través de vehículos inscritos en una plataforma digital constituye una necesidad de carácter general que el Estado satisface y regula, en el caso a través de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y por sí y por conducto de la Secretaría de Movilidad respectiva. Inciso C, porque la prestación del servicio de transporte mediante el uso de plataformas digitales tiene como fin esencial una especulación
eminentemente mercantil, de ahí que si en un contrato de seguro de automóviles el asegurado declara que se emplea para uso particular o privado y el siniestro acontece al realizarse la prestación del servicio público de transporte, sea jurídicamente correcta la actualización de la agravación del riesgo que excluye el pago del seguro en el entendido de que ese agravamiento no se produce si el siniestro no ocurre durante la prestación del servicio o no es consecuencia directa e inmediata de él. Fíjense, esta otra tesis viene a redondear y ampliar lo que les acabo de comentar. No es suficiente que me demuestres que lo utilizaba para prestar servicio de transporte, sino que me vas a tener que demostrar que el siniestro se ocasionó precisamente cuando se prestaba el servicio y además de que la grabación tuvo influencia directa con el siniestro, en la ocurrencia del siniestro. No importa que yo venga prestando ese servicio, si no tuvo influencia directa sobre el siniestro, entonces, aunque sea una grabación, no te exime del pago. Y menos si no tuvo ni siquiera nada que ver con la grabación, porque ocurrió fuera de la prestación del servicio. Y como les pongo un ejemplo bien simple, imagínense que ustedes tienen su vehículo, que lo usan para una plataforma, está estacionado afuera de su casa en la noche, tranquilamente, y llegan y se lo roban. ¿Qué tiene que ver eso con que si prestaban o no servicio en alguna plataforma? No tiene nada que ver, no se agravó en nada el riesgo, no porque hayan estado inscritos en una plataforma, los rateros van a decir, vamos a ir a robarnos ese vehículo. Ahora, vamos a pensar que llevas a una persona transportándola de un punto a otro, estás parado en un semáforo, está en rojo el semáforo y alguien viene, se desvía de su ruta y viene y te colisiona tu vehículo y te lo hace pedazos. Las aseguradoras han estado abusando de esto y dicen, ah, como es un vehículo registrado en una plataforma y no me lo declaraste, no te pago. ¿Qué tiene que ver mi pérdida material con que si está en una plataforma o no? ¿En qué hace el cambio si yo estaba aquí paradito, tranquilamente, ordenadamente, y el otro que venía irresponsablemente y algo le pasó, que vino y se colisionó conmigo? Aunque venía prestando el servicio, ¿eso en qué agravó el riesgo? ¿En qué influyó en el siniestro? Que haya venido un pasajero conmigo no influyó para nada en el siniestro. Y si no influyó en el siniestro, ¿qué dicen la corte? ¿Qué dicen los plenos de este circuito primero? Tienes que pagar porque no tuvo influencia en el siniestro, aunque haya llevado un pasajero. Y si no llevabas ni un pasajero, pues menos todavía. Vas a tener que pagarle. ¿Qué ha pasado en la práctica? Que en mi opinión, se ha abusado mucho y se han rechazado muchísimos siniestros alegando que el vehículo estaba registrado en una plataforma. La Corte dice, o los tribunales colegiados, los tribunales federales dicen, ¿y eso qué? No importa eso. Tienen que darse otras condiciones. Tu aseguradora tienes que probar otras cuestiones relevantes y si no las pruebas, eso no te va a eximir de tu responsabilidad de pagar la indemnización. Entonces, vean qué importante es que cuando llega un rechazo, no porque lo dice la aseguradora, es verdad legal, no porque lo dice el de siniestro, eso es una cosa juzgada. No, es solamente una opinión y esa opinión está sujeta a N cantidad de opiniones de juzgadores, de criterios, y así como les acabo de leer dos criterios, les puedo leer más y para el año que entra van a salir más y cada cuestión en materia de seguros, a medida que los usuarios van presentando reclamaciones y van presentando demandas o se van inconformando y no se quedan con el rechazo sin hacer nada, en la medida que el usuario es orientado correctamente por su agente de seguros y su agente de seguros le dice, pidamos otra opinión y se corren los procesos para que se gestione ante una autoridad judicial ese rechazo, en esa medida los jueces están atendiendo más casos de seguros y en esa misma medida están saliendo más criterios y esos criterios, si ustedes pueden agarrar 20 criterios al azar y de 20 criterios, la gran mayoría están orientados a proteger al consumidor, al usuario, al asegurado.
Entonces, eso es un beneficio y una ventaja que solamente se puede aprovechar por los asegurados cuando su agente de seguros le orienta para que busque a un experto, para que busque otra opinión y se gestione correctamente un rechazo. Porque si el agente de seguros, en vez de decirle busquemos otra opinión, se propone convencerlo de que el rechazo está correcto, pues es muy probable que le quite una oportunidad a su cliente de que obtenga una indemnización y se enfocan muchas veces, es muy respetable, pero pues yo no coincido con eso que hacen algunos agentes, tratar de convencer a su cliente que el rechazo es correcto y que se le rechazó porque él omitió algo, porque él hizo algo incorrecto, porque él cometió algún error, porque lo que él aportó no era lo más correcto, cuando esto no es así. Jamás busquen cómo respaldar un rechazo de un siniestro sin haber pedido una segunda opinión y sin haber canalizado ese rechazo ante una instancia correcta cuando esa segunda opinión no coincida con la de la aseguradora. Si coincide con la de la aseguradora y se los está diciendo un experto, con todo respeto, muchos agentes de seguros son muy buenos y son muy experimentados, pero tratándose de la materia del derecho de los seguros, pues no todos los agentes de seguros tienen esa habilidad y ese conocimiento porque no están litigando. Entonces, pueden saber mucho de seguros, pero saber de seguros no implica saber de la materia legal en materia de seguros o de la legalidad de los contratos de seguros en cuanto a interpretación, aplicación, literalidad y todos los aspectos relevantes que deben de tomarse en cuenta y que los juzgadores toman en cuenta al momento de resolver. Ayúdame, por favor, Marcela, leyendo cuáles son los derechos que tiene un asegurado cuando le ha llegado un rechazo de una aseguradora. Los derechos del asegurado. Unidad especializada de atención de usuarios, Conducef y tribunales judiciales. Ahí están, son las tres instancias, fíjense, tiene tres ventanillas un asegurado cuando no está de acuerdo con un rechazo. Si ya les dije que 8 de cada 10 rechazos están infundados, pues yo creo que sería una barbaridad no ejercitar ninguna acción después de que llega un rechazo y quedarse con el puro enojo, con el puro malestar de decir no me quiso pagar la aseguradora. No, sí te quiso pagar, lo que pasa es que a lo mejor se equivocaron, a lo mejor interpretaron incorrectamente, a lo mejor no leyeron algo o a lo mejor tienen una consideración errónea, pero no te quedes con la idea de que la aseguradora no te quiere pagar. Vamos a ayudarle a que te pague, vamos con un juez para que el juez le diga que te pague y te va a pagar. Ya verás que cuando tengamos la sentencia, la aseguradora te va a mandar tu transferencia, te va a mandar tu cheque. Entonces, ayúdale a la aseguradora que te pague acudiendo a alguna de las instancias para que esas instancias pues colaboren y le digan a la aseguradora que está equivocada en su rechazo, que no seas tú el que se lo diga, sino que se lo diga una de las instancias que tenemos. Pero aquí viene algo interesante. La primera instancia que tenemos es la UNE, que es la Unidad Especializada de Atención de Usuarios. La UNE no es más que la misma aseguradora, pero con otra ventanita para recibir quejas y reclamaciones. La probabilidad de que la UNE reflexione y considere que el de siniestro está equivocado o cometió alguna omisión es muy poca. La probabilidad de que la UNE te dé la razón siendo la misma aseguradora y pensando bajo los mismos criterios y principios que los de siniestros, es muy poco probable que tú ahí obtengas un resultado positivo acudiendo ante la UNE. Pero todo lo que digas o aportes a la UNE va a ser usado en tu contra. Entonces hay que tener cuidado en cómo se acude a la UNE. No es una ventanilla muy efectiva porque es como ir a quejarse de la aseguradora frente a la misma aseguradora. Vámonos ahora a la Conducef. La Conducef no es una ventanilla de la aseguradora, es una ventanilla externa de un organismo de gobierno. En ese organismo, lo único que vamos a obtener es una opinión técnica, una opinión para ver si es procedente o no procedente el siniestro o el pago de la indemnización. Pero esa opinión no es más que una mera opinión, no es de carácter obligatorio para la aseguradora y por lo tanto esas opiniones de la Conducef rara vez las aseguradoras las toman en cuenta para pagarle al asegurado. Entonces, ante la Conducef, ¿cuál es la única ventaja que uno tiene? Cuando yo en la UNE le pido documentos e informes a la aseguradora y no me los aporta, no va a pasar absolutamente nada porque la misma aseguradora no se va a imponer ninguna sanción. Cuando llego ante la Conducef y yo presento mi reclamación,
la aseguradora me tiene que contestar punto por punto cada uno de los hechos que yo mencioné y me tiene que aportar los documentos e informes que yo le vengo solicitando que me aporte y además me tiene que exhibir los documentos e informes que respaldan lo que viene contestando. Y si no me los aporta, la Conducef le va a imponer una multa. Por lo menos les imponen una multa y es raro las aseguradoras que no te aportan esos documentos e informes cuando la Conducef las requiere. Entonces la Conducef es una instancia que tiene mucha utilidad si la sabes aprovechar, pero si te vas a reclamar en esos formatitos que están ahí en la página de la Conducef, donde no se ve ninguna estrategia ni se ve ninguna posibilidad de que tú puedas obtener información importante, entonces no agotes ese cartucho, no quemes esa instancia, sino vas asesorado con un experto, porque hasta para ir a la Conducef hay que saber acudir y hay que saber pedir y hay que saber obtener documentos e informes en esa instancia, porque todo lo que obtengas en esa instancia te va a servir porque si te dejan los derechos a salvo y la aseguradora persiste en su negativa de pago, vas a tener que llegar a un tribunal y todo lo que recopilaste en la Conducef te va a servir en la estrategia para llegar a un tribunal y aunque la estrategia es muy sencilla, porque ya les dije hace rato que nomás tengo que probarle al juez que tengo una póliza y que tengo un siniestro, pues sí, pero yo de antemano, con lo que logré recopilar en la Conducef, me doy una idea de qué es lo que la aseguradora va a alegar en su defensa, porque lo de la Conducef me va a servir para saber qué es lo que la aseguradora va a alegar en su defensa. No me va a servir para saber cuáles son los elementos de mi acción, porque los elementos de mi acción los tengo aunque no me haya contestado la aseguradora. Entonces, la Conducef es una verdadera maravilla cuando sabes utilizar esa instancia. En los tribunales judiciales tengo dos vías, la vía oral mercantil y la vía ordinaria mercantil. La mayoría de los abogados que litigamos seguros nos vamos por la vía oral mercantil porque se supone que es una vía más rápida. Y en esa vía, pues, se gestionan ante tribunales, se llevan audiencias, las partes se exponen y en un término más rápido terminan dictando una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que les transmito con estos derechos o estas ventanillas que tienen los asegurados? La posibilidad y oportunidad de que siempre que puedan las agoten. Siempre que puedan hay que agotar estas instancias, pero siempre acompañados de expertos, porque todo lo que digan o hagan en ella puede tener una consecuencia jurídica negativa si no se hace de forma planeada y organizada. Entonces, con esto cerramos el 2024, Marcela, ya terminamos, gracias a Dios. Así que, Marcela, ¿quién tiene una pregunta? Carlos Alexis, Sí, gracias. Muy buenos días, maestro Gallardo. Muchas Alexis. gracias por todas estas clases que nos ha dado. Como agentes nosotros, como intermediadores, ¿tendríamos nosotros algún problema, algún conflicto de interés? Porque estaba buscando en mi reglamento, pero no encuentro hasta dónde el agente tiene que llegar para que se pueda solucionar el rechazo. Esto lo comento porque tengo un cliente, la beneficiaria me contactó y su esposo falleció de un paro cardíaco y le mencionaron en el acta de función, le ponen cardiopatía isquémica, le rechazan porque no tiene, supuestamente no lo había mencionado eso en la póliza y la póliza solamente tenía 8 meses. En realidad él no estaba enfermo del corazón. Entonces ese sería el planteamiento. Aquí lo que tú estás planteando, Carlos, son dos cosas. En la circular única viene un capítulo que es la participación del agente de seguros. Y ahí te dice que tú tienes que asesorar en la intermediación. Son como tres hipótesis. Y una de esas hipótesis dice que tienes que asesorar en la reclamación. Pero como no todos sabemos de todo, tú dices, bueno, yo tengo que asesorar en la reclamación. Aquí dice la circular de seguros, las obligaciones de los agentes de seguros y en esas obligaciones una de las que vienen es la obligación de asesorar en la reclamación. Pero como no todos somos expertos en todo, Alexis, bueno, tú tienes la obligación de asesorar, pero lo primero que uno tiene que reconocer son las limitaciones que uno tiene en algunas materias. Si yo tengo que asesorar, pero yo no soy el experto en esta materia, pues lo menos que le voy a decir a mi cliente es que busquemos una asesoría de alguno más experimentado que conozca de este tema, pues para que podamos, número uno, yo cumplir con mi función de asesorar y si estoy cumpliendo con mi función de asesorar a través de otro experto aliado, se cumple el compromiso de asesorar al asegurado. No lo hago yo directamente, pero nos vamos con un experto para que asesore a mi cliente, porque yo tengo la obligación de hacerlo, pero no tengo todos los alcances
y entonces lo puedo hacer por mí mismo, si acaso tengo los alcances, o lo vamos a hacer a través de un aliado. El primer tema que creo que tú abordaste. El segundo es, este caso que tú tienes, rescindieron, no importa que la causa del fallecimiento haya sido o no una cardiopatía, vamos a ponerle así. Lo que la ley sanciona en el artículo 47 no es si el fallecimiento tuvo que ver con lo omitido. Lo que sanciona es la falta de probidad, la falta de información veraz, clara y objetiva que le impide apreciar el riesgo. Lo que sanciona es la omisión o la incorrecta declaración, no si el riesgo se actualizó por eso que está omitido o incorrectamente declarado. Entonces, ese siniestro es bien simple, como todos. Tienes una póliza y tienes un siniestro. Tienes una póliza que ampara el fallecimiento y tienes un fallecimiento. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a poner frente al juez y le vamos a decir, aquí están mis dos elementos. Quiero que la compañía me pague. La compañía, ¿qué va a decir? No, no le puedo pagar porque el señor me omitió o me declaró inexactamente este padecimiento. Y la compañía no ocupa demostrar que el fallecimiento fue por esa enfermedad o padecimiento omitido o inexactamente declarado. No, no ocupa demostrar eso. Lo que va a tener que demostrar la aseguradora es que rescindió oportunamente, que quien rescindió tenía facultades para rescindir, que el documento fue firmado por el solicitante, que la pregunta que le hizo era clara y que por lo tanto la respuesta fue inexactamente declarada o fue omisa. Eso, además de otras cuestiones procesales que va a tener que demostrar en el juicio. La viabilidad de ese caso es muy alta porque tú tienes una póliza y tienes un siniestro. Se lo pongo enfrente al juez y que sea la aseguradora quien demuestre su rechazo. No ocupa ella probarme que el fallecimiento fue por lo omitido, ¿no? Porque ni siquiera ocupa probar eso, pero ocupa probar otras cosas. Entonces, con todo gusto, búscate un experto o busca mi equipo y nos ponemos a tus órdenes, pero todos esos siniestros son peleables, son discutibles, son reclamables. No en la instancia de la aseguradora, porque allá te dijeron que no, tienes que ir a otra instancia. Claro. Muchas gracias, maestro. Ahora, solamente para detallar esa parte, entonces, si una persona ya falleció, ¿cómo tendría que rescindirle la aseguradora al fallecido? ¿Sería el beneficiario en todo caso? Es correcto, le rescinden al beneficiario y generalmente acuden con un fedatario a rescindir. Y lo tienen que hacer dentro de 30 días, contados a partir de que tienen conocimiento de la omisión o inexacta declaración. Entonces, si te das cuenta, empiezan a existir trabas o requisitos que la compañía tiene que cumplir. Y con cualquiera de los que tiene que cumplir que no cumpla, la probabilidad de que la condenen a pagar es muy alta. Muchas gracias, maestro. A la orden, Carlos Alexis. ¿Alguien más? Judy, ¿Qué tal? Buenos días, maestro. Buenos días, Jenny. Yo tuve un caso en el que solicité a la aseguradora que aseguraran una camioneta y la aseguradora, según sus términos, era un coche. Entonces, cuando tiene un siniestro, pues lo hizo, pero cliente porque pues, su vehículo era una camioneta y ellos lo tenían como un vehículo, como un coche particular. Y entonces no le quisieron pagar y entonces él tuvo que pagar el siniestro. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Si él ya pagó el siniestro, lo que va a poder hacer es pedir el reembolso de eso que ya pagó. Y obviamente que la aseguradora va a decir, no te puedo pagar porque lo que estaba asegurado aquí es una unidad distinta a la que tú tenías. Viene ahí la explicación, este error de quién fue. La aseguradora siempre te va a decir, tú tenías 30 días, de acuerdo al artículo 25, para pedir una aclaración o una corrección de la póliza. Como no pediste ninguna rectificación, entonces se entiende que la aceptaste. Cuando la aseguradora me diga eso, le voy a decir, bueno, está bien, vámonos para atrás. Dime cuándo me la entregaste, dime cuándo me la explicaste, dime en qué cambia que aquí sea un automóvil y que aquí sea una pickup, si el vehículo, todas las demás características están descritas correctamente. Si todo esto es claro y yo te pagué prima suficiente para mi camioneta y aquí se le puso que era un sedán, pues eso no te libera del pago. El hecho de que aquí diga un sedán no te libera de pagarme mi camioneta porque hay otras cosas que la identifican con él. Y además, cuando celebramos el contrato o cuando te mandé solicitar la póliza, se supone que tú debiste haber verificado que
todas las características de mi vehículo coincidieran con lo que tú estabas expidiendo. Y empiezan una serie de argumentaciones que hacen que su caso tenga probabilidad, pero si no lo gestiona, su caso se va a quedar en un simple enojo, en una frustración de decir, no me quisieron pagar, alguien se equivocó y todo el mundo acá nos estamos confrontando, agente y asegurado, nos confrontamos y la aseguradora ya está muy tranquila y muy contenta porque dice, pues acá no me llega nada. La discusión está entre el agente y el asegurado. Yo ya rechacé. Y el asegurado dice, pues se equivocó mi agente. El agente dice, no, pues se equivocó el asegurado o se equivocó la aseguradora. Pase lo que pase, a su cliente no le han pagado. Entonces lo procedente es pedir una segunda opinión y ver la factibilidad legal que tiene ese caso de obtener una sentencia positiva. Por eso yo le sugiero que pida una segunda opinión, no se quede con la duda, porque hasta ahorita, con duda o sin duda, a su cliente no le han pagado. Muchas gracias. A la orden. ¿Alguien más? Sí, Araceli Espinosa Jasso. Hola maestro, ¿cómo está? Buenos días. Araceli, buenos días. Tengo un caso de una situación de los famosos choca-choca en México Un y montachoques. tuve una situación con uno de nuestros asegurados. Bueno, su seguro está a través de un financiamiento, pero le llegaron del lado lateral, del lado izquierdo, o sea que de su lado de copiloto, llega el ajustador y le verifica y la verdad hábilmente su ajustador le comenta que todos los golpes de la gente malintencionada, las condiciones los dice, pero las condiciones mencionan que solo la gente malintencionada de mítines, huelgas y todas esas cosas, pues no procede. Posterior a eso, bueno, me comenta el cliente que astutamente el ajustador le dice, póngale aquí, fírmele que llegó usted a un acuerdo. Y lo obliga en su declaratoria que él llegó al acuerdo y que cada quien se queda con su golpe. Del cual a mí ya me llegó el caso después que finalmente me dijo, oye, es que no me pagaron en tal lugar. Dije, no, estás mal. Le digo, ¿cómo pasó el siniestro? Me contó esto. Y le dije, no, le digo, aquí la situación es que el ajustador te obligó a que tú firmaras, le digo, porque una de las condicionantes para que no pague el seguro es que tú llegues a un acuerdo. Le digo, pero aquí prácticamente fuiste influenciado porque él en su análisis dijo, ah, son choca-choca, es gente malintencionada y no te pago. Hay variables como esta. Él ya firmó algo. ¿Qué firmó? No sé. Pero eso que dice él que le dijeron, si es factible demostrarlo, entonces la posibilidad de que esa firma y de esas consecuencias de haber firmado ese documento se invaliden son muy altas. Y si se invalida, entonces la causal de que no te pago porque si los daños son causados por personas malintencionadas, eso lo tendría que probar la aseguradora. Tendría que probar que la que causó el daño tenía malas intenciones. ¿Cómo lo va a probar? No tengo idea de cómo lo va a probar, porque si yo le digo al juez, tráigame a esa persona y preguntémosle si tenía malas intenciones, yo no creo que ese vaya a contestar que sí, que tenía malas intenciones. Entonces, la probabilidad de que la aseguradora demuestre su causal de rechazo o su exclusión, o en una interpretación que está haciendo de las exclusiones, porque las está interpretando, todo eso, la probabilidad de que lo sostenga en un tribunal es muy baja, la probabilidad que la aseguradora tiene. Pero hay que hacer otras cosas más porque ahí hay una firma de por medio. Hay que ver cuál es el alcance de esa firma y cómo esa voluntad viciada por un error o viciada por la influencia del ajustador, si se puede demostrar que fue viciada, se queda sin efecto lo que ahí se pactó con esa firma. Entonces, ¿es discutible? Sí, sí es discutible. ¿Qué tanto? No lo sé. Habría que estudiar el caso a partir de las constancias, porque con lo que usted me dice ahorita, no le puedo decir sí, si es peleable o no es peleable. O no le puedo decir, pues ya dígale a su cliente que ya no tiene nada que hacer. No, habría que estudiar su expediente. Muchas gracias. Y nada más preguntando también, porque yo considero que nos podemos acercar justamente a la aseguradora mencionando esto. Y tiene exactamente, porque me acaba de llegar el caso, tiene casi 25 días de que cuando ocurrió, yo puedo acercarme con la aseguradora en este tiempo. Usted se puede acercar con la aseguradora, solamente que tiene que saber qué les va a decir, qué les va a aportar, cómo lo va a decir, cómo lo va a aportar, porque por acercarse pues puede tener un efecto positivo, pero puede que no tenga ningún efecto. Entonces, si tiene una estrategia de cómo hacerlo y de qué aportar, qué decir y qué no decir, y cómo probar, porque una cosa es que usted vaya y diga,
pero decir, pues está bien. Pero si usted no lleva elementos, es muy probable que el analista de ese siniestro o el director o subdirector de ese siniestro, de esa área, termine diciendo, de acuerdo a los papeles, no hay nada que pagar, porque él se va a fundar en el expediente, él va a tomar decisiones con lo que ahí se ve. Si usted no aporta algo más que su dicho, pues no hay nada más que ver en el expediente, tiene que aportar más elementos. Ok, entiendo. Muy bien. Muchas gracias. A la orden. Marcela, por ser la última conferencia, alcanzamos a hacer la última pregunta, porfa. Angélica Hidalgo. Cuando un cliente tiene dos pólizas porque compró su auto a crédito y pues le dieron ahí su póliza individual, pero como cambió de uso a plataforma, sacó otro póliza de seguro con otra aseguradora y tuvo un siniestro, le robaron su auto. Pero ya él cuando hizo pues sus declaraciones, declaró que no tenía otra póliza. Entonces de ahí ya la aseguradora pues le dijo que por falsas declaraciones no le va a pagar el auto. No sé si esa, por ejemplo, puede ser viable para pues llevar a juzgados y pueda proceder. Si nos comparte la carta de rechazo, podemos analizarlo con todo gusto. Póngase en contacto con mi equipo y lo revisamos, pero ahí no es que sea una omisión o inexacta declaración. Eso que la aseguradora le viene reprochando, reclamando, recriminando, es que no cumplió con uno de los preceptos establecidos en la ley sobre el contrato de seguro y lo está combinando con el artículo 70, donde dice cualquier omisión o inexacta declaración de aquellos hechos que podían restringir o limitar las obligaciones de la aseguradora, extinguir o limitar las obligaciones de la aseguradora, se considerarán como una declaración fraudulenta y eso liberará a la aseguradora del pago. Palabras más, palabras menos, eso dice el artículo 70. Pero lo han de estar combinando con otro precepto, pero podemos analizarlo porque esa es la apreciación de la aseguradora, pero jamás se tuvo la intención de hacerla incurrir en error, porque puede ser que ni se haya acordado y un olvido no es lo mismo que algo intencional. ¿Qué gano yo con ocultar algo? Por eso hay que analizar ese caso muy particularmente y estudiar su viabilidad de que la aseguradora lo reconsidere, porque todo lo que la aseguradora viene alegando lo va a tener que probar. Muy bien. Entonces, le mando la información. Por favor, mándemela y con todo gusto la revisamos. Y Sí, pues, muchas gracias. a sus órdenes, todos que tengan un feliz año. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante todas estas sesiones, por su tiempo, por su confianza. Y siempre, como siempre, estamos en Galvo, a sus órdenes y estamos a su disposición. No duden en hablarnos o en contactarnos o hacer todas las consultas que tengan. Entonces, Marcela, hemos terminado, ya cumplimos este año. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, licenciado.